Sala de Prensa Blue. Avanzamos en esta mañana de domingo de las cuentas de la Nación con el libro verde que abrimos con Luis Fernando Mejía para hablar del déficit fiscal, del endeudamiento, de las cuentas del Estado, todo por cuenta de la baja calificación de parte de las calificadoras de riesgo a Colombia. Hablemos de otra baja calificación. Las Naciones Unidas pues entregaron su informe anual y dicen pues que en Colombia se está produciendo el 70% de la cocaína que se está vendiendo en el mundo. Doctor Daniel Mejía, gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Gracias, Juan Roberto. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, pues aquí viendo este número que pues no nos debería sorprender, que tenemos 200, casi 70.000 hectáreas de coca sembrada en Colombia. El gobierno dice la culpa es del consumo que se disparó, entre otros, en Europa. ¿A qué se debe que hoy Colombia esté nadando en coca? Juan Roberto, hay varios motivos. El primero, eso sale de un trabajo académico que yo hice y publiqué hace más o menos un año. El principal, digamos, los cultivos de hoja de coca en Colombia empezaron a crecer de forma casi exponencial a partir de 2014, tras un anuncio ingenuo y a destiempo en la mitad de las negociaciones de paz, de que una vez se firmara el acuerdo de paz, el gobierno iba a entregar unos incentivos monetarios a quienes tuvieran coca cuando se firmara el acuerdo de paz para que sustituyeran. Eso llevó, digamos, a muchas bases cocaleras de las FARC a empezar a cultivar. El incentivo perverso años, del que hablaba, lo interrumpo, del que hablaba el exministro Villegas de Defensa. Exacto, eso ya lo habían llamado la atención varias personas, el exministro Villegas, Rafael Pardo, incluso en medio de ese anuncio también llamó la atención sobre que eso iba a generar incentivos perversos. Luego, esto siguió creciendo y en los últimos 2 o 3 años han venido creciendo a tasas más elevadas y se han disminuido muy drásticamente los esfuerzos de erradicación manual. La erradicación manual en los últimos, bajo esta administración del presidente Petro, ha disminuido 93% en los últimos 2 años y medio. Y la ejecución presupuestal de los programas de sustitución de cultivos ilícitos no llegan al 5 o 10%. Es decir, cuando uno mira las cuentas del gobierno de la ejecución del PENIS, de los últimos datos que hay disponibles de 2023-24, esa ejecución presupuestal es muy baja. La aspersión se acabó en 2015 por un mandato de la Corte Constitucional. Entonces, las herramientas, digamos, que el gobierno tiene a su disposición para luchar contra el narcotráfico han disminuido notoriamente. Y eso explica ese crecimiento exponencial. Pero más grave que el aumento en los cultivos, Juan Roberto, déjeme decirle que aumentaron 10-12% el año pasado. Estas son las cifras, de 2023, que llegamos a 253.000 hectáreas. Es el aumento en la producción potencial de cocaína, es decir, la cantidad de cocaína que se puede producir a partir de la hoja de coca que se cultivó en Colombia. Eso aumentó entre 2022 y 2023, que es la última cifra que tenemos, en 53.3%. Es decir, ¿están siendo más eficientes mucho más los que cultivan y los que la procesan? Mucho más eficientes y estamos en cifras récord de productividad. Mire, al inicio del Plan Colombia, por allá en el 99, los narcotraficantes podían producir 4.7 kilogramos de cocaína por cada hectárea de coca cultivada. ¿Y hoy? 10.52, Roberto. Entonces, es un aumento muy grande. ¿Esa eficacia a qué se debe? ¿A qué se atribuye? Bueno, CIMSI en el último informe, lo que sacó Naciones Unidas, se le atribuye principalmente a digamos, el movimiento de los cultivos a lo que ellos llaman unos enclaves cocaleros, es decir, unos cultivos, unas zonas de cultivo casi que de tamaño industrial, con megalaboratorios, que claro, al aprovechar economías de escala se vuelven mucho más eficientes en la producción, en el proceso de transformación de hoja de coca a pasta, a base y a clorhidrato de cocaína, que es el producto final. Entonces estamos en cifras récords de productividad de hoja de coca, de cultivos de hoja de coca y de producción potencial de cocaína. Y déjeme darle una cifra que es aún más alarmante. Yo he hecho estos cálculos desde más o menos desde 2005. ¿Cuánto dinero ingresa a la economía colombiana producto del narcotráfico? Es decir, ¿cuánto reciben estos grupos criminales producto del narcotráfico? Estamos hablando de ¿qué? Y la cifra me está dando 15.3 billones de dólares, que es más o menos el 4.2% del Producto Interno Bruto de Colombia. ¿Usted me repite esa cifra, doctor Daniel? ¿Cuánto es? Sí, mire, es 4.2% del PIB, que son más o menos 15.3 billones de dólares. Hablemos de una cosa. Cuando hablamos de
15 billones de dólares, estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Sí, exactamente. Eso mal contado son casi más de 60 billones de pesos. Más de 60 billones de pesos, que eso es más o menos, grosso modo, es un poquito más del 4%. ¿Y eso, doctor Mejía, si le entiendo, es lo que les está entrando a los narcos al año en Colombia? A los grupos criminales vinculados al narcotráfico, al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC, al ELN. Y súmele un componente que, mire que usted toca un tema clave, que es el económico, el componente social. Decía en estos días el comandante encargado del ejército, el general Eric Rodríguez, que en el caso del Plateado, ahí en el Cauca, que es un enclave, que por eso es donde más guerra hay, porque es donde más coca hay, él dice, es que es imposible hacer ahí erradicación porque todos los campesinos viven de sembrar coca. Sí, es que es muy difícil. Y todos los anuncios que ha hecho el gobierno, acuérdese más o menos en esta época del año pasado que llevaron los ministros, los disfrazaron de comandos junglas por un día, que iban a tomar el cañón del Micay. No, que se tomaron fue selfies. Sí. Exacto, selfies. Yo en su momento puse, digamos, esa selfie, la critiqué porque esto no tiene sentido, esto es una burla a la población que está sometida Sarabia, a estos grupos criminales. Exacto. Sí, me acuerdo. Y mire lo que ha pasado esta semana en ese mismo sitio que el gobierno hace un año dijo que iban a recuperar. No. Estos son enclaves cocaleros completamente dominados por grupos criminales organizados que están recibiendo más plata que nunca en la historia. Es decir, nosotros tenemos datos de esto desde el 99, llevamos 25 años de datos y estamos en récords históricos. Volvemos a decir lo mismo en aras de justicia con las cifras que usted tiene. El tema no solamente de este gobierno, es que este monstruo se creció hace mucho tiempo. La pregunta del millón, ¿qué hacer? Mire, Juan Roberto, yo he estudiado esto durante 25 años. Yo creo que, digamos, una cosa que debería ser la solución es un tema de un cambio de enfoque en la política internacional de drogas, una regulación de los mercados de sustancias ilegales, etc. Producir un gramo de cocaína en Colombia cuesta más o menos entre 2 y 2.5 dólares por gramo de cocaína pura producido. 92% de pureza, que es lo que sale del laboratorio. Ese gramo puesto en las calles de Nueva York o Chicago cuesta cualquier cosa entre 120 y 200 dólares. Es decir, el precio se multiplica varios órdenes de magnitud. Es difícil, la prohibición es lo que causa, digamos, esa altísima rentabilidad del narcotráfico. Dado que tenemos que luchar la guerra contra las drogas, porque no va a haber un cambio en la política internacional de drogas. Eso es ilusorio, sí. Hay que hacer mucho más énfasis en interdicción, en golpearlos donde realmente les duele. Cuando les eliminan una hectárea de hoja de coca, del bolsillo les quitan 500 Pero este gobierno dice que ha incautado de manera récord una cantidad enorme de cocaína y marihuana. No, Juan Roberto, mire, el año pasado, en el 2023, que son las últimas cifras, incautaron 746 toneladas métricas de cocaína. Ese año se produjeron en Colombia 2.664. Sí. Es decir, sacaron 1.900 toneladas métricas de cocaína. Eso es el 78% más de lo que sacaron en 2022. Es decir, la incautación ha aumentado, eso es cierto, pero la producción potencial de cocaína ha aumentado muchísimo más rápido que las incautaciones. Pero entonces la interdicción sería controlarla ¿en dónde? Es que ahí ese es el tema. ¿Cómo les golpea uno a estos tipos? La incautación de grandes cargamentos, la destrucción de laboratorios, el control de precursores químicos, dejar esa fijación que tenemos con los cultivos ilícitos, que eso no le hace cosquillas al narcotráfico. Yo lo he documentado en múltiples trabajos, muchos autores, politólogos, criminólogos, economistas lo han documentado. Lo que a ellos les duele es que les incauten un cargamento de 2 toneladas, otro cargamento de 3 toneladas, porque ahí sí pierden, ahí sí les golpean. Pero sabe que yo he visto eso, la Armada decomisa 2-3 toneladas cada vez que anuncia un operativo. Sí, pero esa es la única solución, y hacer mucho más énfasis en el tema de lucha contra el lavado de activos. Se hace muy poco, es decir, esta gente lava el dinero producto del narcotráfico y es imposible extinguir ese dominio de esos activos. Hay mucha regulación que los protege. ¿Esa plata aquí la siguen lavando solamente con contrabando, doctor Daniel? No, hay muchos canales. Al principio, en la época de Pablo Escobar y el cartel de Cali, etcétera, el lavado se daba principalmente a través del sistema financiero. Ya el sistema financiero está prácticamente blindado, es muy difícil lavar plata por ahí. Pero mire, usted va a muchas ciudades del país, a algunos centros comerciales, y se da cuenta, usted ve el lavado de activos en su cara, básicamente, unos almacenes a los que no venden, no entra nadie, sí, sabe que tiene razón. Una cantidad, por ejemplo, de sitios de ventas de frutas, verduras, elegantísimos en las zonas más caras de Bogotá, de Medellín, de Cali.
¿Qué es eso? ¿Dónde está la UIAF? ¿Dónde está haciendo el trabajo la UIAF de investigar las finanzas criminales de estos grupos vinculados al narcotráfico? Ahí es donde realmente se les puede golpear. Casi nada, de tremendo problemita el que tenemos. Doctor Daniel, como siempre, un gusto. Feliz resto de puente. Gracias, Juan Roberto. Feliz resto de puente. Muy amable. Daniel Mejía, experto en seguridad, hablando de otra de las noticias de la semana. Estamos nadando en coca y nadie hace nada. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.